junto a dos colaboradores. Escribió Robin Hood, una vida de aventuras, publicado por la editorial El Ateneo, una biografía autorizada por Robin que salió a la calle en el año 2021. Acompaña esta mesa el estimado Roberto Goiris, que vino desde Asunción especialmente para esta conferencia. Él nació en 1961, es dibujante, escritor, diseñador, publicista y docente. Inició su carrera a los 16 años ilustrando para medios locales como ABC Color, La Tribuna y Última Hora. Y después para editoriales de Brasil, Argentina, España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, entre las cuales se pueden citar a Editorial Abril, Océano, Milenio, Áurea Editorial, Panini, IDW, Arrow Publicaciones, Access Weekly, entre otros. En el ámbito de la publicidad se desempeñó como director general creativo de agencias como MAS, Leo Brunet, Bilbao, Young & Rubicam, entre otras, creando luego su propia agencia. Obtuvo premios y reconocimientos por su trabajo. Roberto fue uno de los fundadores de la primera carrera de diseño gráfico del Paraguay en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en el año 1961. En la actualidad divide su tiempo entre creaciones para publicidad, diseño e historieta. Le damos un aplauso y la bienvenida a los panelistas. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros para recordar un poco a Robin Hood y charlar un poco con uno de los últimos grandes amigos que tuvo Robin, que es Roberto, que lo acompañó durante muchísimos años, en sus últimos años. Entonces, lo primero que me gustaría, Roberto, es que nos cuentes cómo lo conociste a Robin. Lo conocí cuando él comenzaba su carrera esplendorosa aquí en Argentina. Es decir, yo tenía como 5 años y no sabía quién era, ni sabía cómo se llamaba, pero las historietas que yo veía en mi casa, en la peluquería del barrio, en la canchita del barrio, eran cómics, historietas, se decían en aquella época, de la editorial Columba, por ejemplo. Había otras también, pero me llamaban mucho la atención. Y por supuesto, uno de los personajes que me interesaba mucho era Nippur. Fíjate vos que no era habitual, ¿verdad? Ese tipo de aventuras con un hombre barbudo, con espadas, en un desierto mesopotámico. Y bueno, me llamaba la atención principalmente por los dibujos, pero después entendí, esto era ponerlo a los 5 años, entendí que había una historia detrás de eso, que estos cuadritos con figuritas, que eran los textos, ¿verdad?, contaban algo. Así que yo puedo decir que aprendí a leer con las historietas, y específicamente con historietas de Robin. Esa fue la primera vez que lo conocí. Después, ya pasando el tiempo, lo vi de nuevo en varias oportunidades como público y profesionalmente desde el 2002, cuando él había ya vuelto a Paraguay para vivir allí sus últimos años, y conociendo lo que hacíamos en un festival de historietas que llamamos Yaque, se interesó en mi trabajo y me propuso emprender un proyecto nuevo juntos que se llamó Isabela, historia de un fantasma. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que Robin llegó a tu trabajo? ¿Te contó él eso? Sí, en aquella oportunidad con mis colegas Andrés Colmán Gutiérrez, Carlos Argüello, Nicodemo Espinosa, organizamos este festival de historietas y humor gráfico. Y como en Paraguay somos muy parcos en reconocer a los demás por su aporte, decidimos nosotros hacer el nuestro reconocimiento.
Y las dos figuras principales que quisimos agradecer fueron Fiorello Botti en el campo del humor gráfico. Fiorello era el capo absoluto del humor en aquel momento. Le decíamos el abuelo del humor porque ya era viejito, pero seguía produciendo en un diario que se llamaba Última Hora. Y en la parte de historietas quisimos reconocer al más grande de todos. Si bien no vivía en Paraguay, no publicaba en Paraguay, excepto una breve experiencia en la revista Ñandé años antes, pero dijimos, ¿qué importa que no esté acá Robin? ¿Qué importa que no haya publicado acá en la mayoría de los casos? Nos parece importante reconocerlo. Y vino Graciela Esténico con una sobrina de Robin. Robin estaba quién sabe dónde, ¿verdad? Cruzando el Himalaya, no sé, en alguna parte del mundo donde él habitualmente transitaba. Entonces vino Graciela como representante y agente que era de Robin, y vino con una sobrina suya que fue designada para recibir el premio. Y luego Robin vino antes que se acabe la muestra y Graciela lo llevó a recorrer los dibujos que estaban en las paredes, ¿verdad? Y él se mostró interesado en mi estilo. Y le dijo a Graciela, ¿por qué no armamos una reunión con Roberto para ver si podemos hacer algo juntos? Así fue la forma en que nos conocimos. ¿Y cuál fue el primer trabajo que hicieron juntos? ¿Iras? No, Isabela. Isabela fue una propuesta, un pedido de una organización que se llama Transparencia Internacional, que quería encarar una campaña en valores a través del cómic. Sí, que salía en un diario, ¿no, Isabela? En todos los diarios. Claro. En todos los diarios del Paraguay, porque al ser un emprendimiento sin fines de lucro, digamos, ellos hicieron un equipo, el dibujante que era yo, Robin el guionista, y un analista que era el padre Jesús Montero Tirado, que hacía como una especie de análisis de la historieta y la vinculaba con la temática social, cultural del Paraguay. Claro, y Isabela tenía a Alexandra, que era la hija de Robin, como una especie de fantasma que la acompañaba, ¿no? Claro, justamente ahí Robin empezó a usar sus recursos, que siempre lo hizo a lo largo del tiempo, de humanizar a sus personajes, y de esa forma él tomaba, hasta yo aparecí en sus historietas, ¿sabes? Bueno, la tomó a su propia hija, Tata, o Alexandra, que era su nombre, con una amiga suya, que era Isabela, el nombre real, que había sufrido, en la realidad había sufrido un accidente que la dejó incapacitada de caminar, era paralítica. Y le pareció una cosa, un homenaje cariñoso, digamos, a esa situación. La presentó como un fantasma a Isabela, y a Tata como la chica que se sorprendía al encontrarse con el fantasma, y empezaba toda una serie de aventuras a través del análisis de la problemática social en Paraguay. Buenísimo. Ahora les voy a contar yo cómo conocí a Robin. Bueno, como Roberto también, mi primer acercamiento claramente fue a través de las historietas, principalmente de Nippur, pero por esas cosas del destino, entrado el siglo XXI, un domingo a la tarde veo un aviso en un diario que pedía jefe de producto para editorial, y yo como en ese momento estaba sin laburo, me presenté al día siguiente en una dirección bastante lejana y llegué, suponete que había que presentarse de 9 a 17, yo llegué 5 menos cuarto, o sea, el tipo que me iba a recibir ya estaba harto de ver gente, y llegué y ya medio como muy de mal humor, esta persona me dice, imagínate que mañana estás al frente de Editorial Columba, ¿qué harías para publicar sin gastar un peso y que Columba gane plata? Bueno, veo como me sorprendió, ¿no? Entonces yo ahí en el momento le dije, bueno, yo republicaría los personajes clásicos de Robin. Y me dijo, bueno, estás contratado. Esta persona se llamaba Alfredo Propitkin, así con nombre de acorazado, y era el síndico de una imprenta que, como Columba le debía tanta plata, la imprenta se había quedado con la editorial. Entonces querían ver qué hacemos con este fondo editorial para que la imprenta pueda recuperar algo de la plata que Columba le debe.
Entonces, en base a esa idea que le tiré yo ese lunes a la tarde, armamos un proyecto editorial de sacar a los personajes de Robin como comic books, en blanco y negro, con tapas nuevas, bueno, toda una movida que tenía muy poco gasto y que anduvo bastante bien en un primer arranque por la poca difusión que tenía, porque no querían poner un peso para nada. Pero lo primero que les digo yo es, bueno, ¿qué tienen de Columba? No, Columba está en un galpón acá a la vuelta. Bueno, vamos, le digo. Fui a un galpón que era como una cuadra de largo, todo lleno de estanterías, y toda la estantería llena de originales doblados al medio en pilas, atados con hilo sisal, tirados por el piso, comidos por las ratas, usados para, donde había goteras, había originales para frenar el agua. Y yo no le digo, me largué a llorar, pero me agarró una cosa y digo, sáquenme todo de acá, llévenlo a la imprenta, tenemos un montón de oficinas limpias en la imprenta, ¿cómo va a estar esto acá? Bueno, agarraron un Clark, ese aparatito con el tenedor, llenaron un par de containers con esos originales envueltos, y también encontré libros donde los Columba me habían mandado a encuadernar todas las historietas que sacaban durante décadas, el archivo donde anotaban todas las historietas que iban entrando, y así empecé a investigar, y todos los personajes que yo quería publicar estaban escritos por Robin Hood. Yo dije, no puede ser, esto tiene que haber un error, esto tiene que ser un seudónimo. Entonces un día lo primero que agarro le digo a la gente de la imprenta, perdón, si vamos a publicar todo Robin Hood, pidámosle permiso a Robin Hood. Me dice, no, ya tenemos el permiso. Robin dice que le debe tanto a Columba que no le va a cobrar por republicar nada. La única condición que pone es que su amigo de la infancia, Johnny Gutiérrez, trabaje con vos. Bueno, le digo yo, ¿qué hace Johnny? Oh, yo te lo traigo, vos lo vas a necesitar. Y bueno, yo estaba ahí buscando historietas para publicar, buscar dibujos raros. Entonces se me ocurre un día, por ejemplo, ahí estaba toda los cientos de miles de originales de Columba a medio ordenar ahí en la imprenta. Y le digo a Johnny, mira, estoy buscando un dibujo de Dennis Martin en cuerpo completo. Ah, me dice, capítulo 4 del año 1969, acá está. Y era así. Le digo, che, Johnny, quiero un dibujo de Yacaroli. Ah, sí, salió el Tony todo color 258, acá está. Y yo dije, este tipo es una enciclopedia viviente. Y bueno, y Johnny me ayudaba en eso. Al mismo tiempo hacía otro trabajo de ordenar y de poner las películas en orden. Y un día Johnny me dice, Diego, ¿vos querés conocer a Robin? Sí, claro, le digo. Bueno, viene la semana que viene a Buenos Aires. ¿Querés charlar con él? Sí, obvio. Yo tenía los número 1 de la colección a medio empezar y me sobraban páginas, porque yo había calculado páginas para el correo de lectores. Pero claro, en un número 1 no llegó ninguna carta porque nadie puede haber leído la revista para escribirte. Entonces tenía las páginas vacías y le dije, Johnny, quiero hacerle el reportaje a Robin y lo vamos a publicar en las revistas. Y empecé a anotar preguntas, y cuando me di cuenta tenía 2 carillas de preguntas, porque tenía 1000 preguntas para hacerle a Robin. Y una tarde fui al departamento que tenía Robin ahí cerca del Parque Centenario, sobre la calle Sarmiento, y me puse a charlar con Robin Hood, que yo ya lo había visto, yo ya lo conocía en un Fantabaires que él había sido invitado, lo había hecho entrar, pero nunca había charlado con él. Y me volví loco. Charlar con Robin era entrar a un mundo de anécdotas. El chabón te contaba historias y te hacía la entonación del país de cada personaje que te contaba. Entonces, cuando te contaba una anécdota donde aparecía, por ejemplo, su exmujer danesa hablando con un embajador de la República del Paraguay, y el tipo te hacía los acentos de la mujer danesa, del paraguayo, después te hacía el argentino más arrabalero, te hablaba en italiano, todo. Y era muy, muy divertido las anécdotas que contaba. Y charlamos un montón, le hice todas las preguntas, me contestó todas las preguntas y más. Estuvimos como, no sé, 3 horas charlando y me fui convertido en el fan número 1 de Robin, y el reportaje ese salió publicado, cortado dentro de las distintas revistas. Y bueno, de ahí en más tuve una especie de relación amistosa con Robin, y de hecho, como contó Rodolfo, en una época yo fui el webmaster, digamos, el que le actualizaba y le publicaba textos en la página web de Robin Hood Producciones, en contacto directo con él y con Graciela, que me mandaban información y cosas todos los meses. Y cuando venía acá a Buenos Aires nos juntábamos y charlábamos. Y ya desde ese día que tuve la entrevista me fui pensando, la vida de Robin es igual o más interesante que las historietas que escribe. ¿Cómo nunca hizo una historieta de su vida? Si bien en Mojado, en Amanda, en varias historietas hay reflejos de la vida de Robin disfrazada dentro de sus personajes, yo quería escribir la biografía de Robin Hood. Esto habrá sido en el 2000,
2000, no sé, principio, sí, más o menos. Y cada vez que yo lo veía a Robin, cuando veía a Buenos Aires, charlaba con él, le hacía preguntas y iba anotando. Y para el año 2016, creo 2017, dos amigos de ese momento me meten ficha para empezar a hacer una especie de timeline, para ordenar un poco todos los eventos, infinitos eventos que conformaron la vida de Robin, para tratar de darle un orden de cuándo pasó, cuándo vivió en cada lugar, cuándo vino, cuándo se fue, cuándo fue brajero en el Chaco paraguayo, cuándo vivió en la calle en Buenos Aires, cuándo vivió con los curas. Bueno, todas esas miles de anécdotas que Robin te contaba, tratar de ordenarlas. Y en base a eso, a todos los reportajes que encontré en la web y en 2 o 3 charlas más muy largas con Robin, armé este libro que cuenta toda la vida de Robin. Después de ordenarlo, se lo mandé a Robin. Robin agregó mucho, sacó algunas muy poquitas cosas que no le convencían, pero me contó más anécdotas muy interesantes, como la primera vez que manejó en Europa, la primera vez que saca el auto de un taller, se lo chocan y lo vuelve a llevar. O sea, cosas que vos decís, no pueden ser verdad. Hasta ahora creo que hay como 4 libros, ¿no? Acerca de Robin. Sí, Este claro. es uno, también está el de Ferulo. El Ferulo, que habla más de los personajes. Sí, también está el de Andrés Germán Gutiérrez, que está en el stand de Paraguay. Y también está una historieta que justamente hizo el guión Andrés Colmán y lo dibujó Adam, que es un dibujante paraguayo. También con la biografía de Robin. Sí, y yo creo que es tan interesante la vida de Robin, porque fíjate vos que él, por ejemplo, tenía un nombre que siempre se preocupaba de aclarar en sus presentaciones, en sus charlas. Decía, mi nombre verdadero es Robin Hood. Porque la gente, no todas, pero muchas personas hasta hoy creen que es un seudónimo. Y realmente era no un seudónimo, sino una profecía. Porque él era paraguayo, fue paraguayo por nacimiento, pero por ascendencia era un hombre universal y por lo que hizo después también. Es decir, realmente él viene de una estirpe, de una migración muy importante de Australia, con ascendencia irlandesa y escocesa, que le dio una impronta a su vida. El primer idioma que aprendió fue el gaélico, y después aprendió el inglés, y después el español o el castellano. Es decir, esa tendencia a aprender idiomas continuó durante toda su vida. Creo que hablaba 7 idiomas más o menos. Sí, nadie lo corroboró nunca, pero él decía que hablaba 9 idiomas. Bueno, no importa, se hacía entender en todos lados. El punto Viajó es que, por todo el mundo, aprendió un montón de cosas. el punto Era una es que era esponja, tan, él leía y retenía, veía películas todo el tiempo y retenía, hablaba con la gente y retenía historias de la gente, y eso después germinaba en la cabeza y se sentaba y escribía y tiraba una historia tras de otra. y lo que vos contaste, por ejemplo, era algo que hacía mucho. Él tomaba escenas, personajes, historias que le contaban y las transformaba. Incluso sus odios están en sus historietas, porque hubo un reportaje que le hicieron en Asunción de parte de la periodista Pepa Kostianowski, con nombre y apellido, ¿verdad? Que le hizo un retrato que no fue muy favorable. Hizo el famoso que pones la pregunta, la respuesta y ella hacía un comentario. Y no era muy agradable el resultado. Y bueno, Robin se vengó. La puso en una historieta de la periodista Elena. Y Pepa se transformó en Beba Konstantinovsky, que era una amargada, una periodista amargada que lo veía todo mal siempre, ¿verdad? Pero esta historia tiene un final feliz. Años después se encontraron en Asunción, se comunicaron, se hablaron y se hicieron las paces. Bueno, ya en los 70, cuando Robin vuelve por primera vez de viajar por Europa, y cuando llega hay periodistas esperándolo porque la fama que tenían sus personajes era tan grande que la editorial La Atlántida, para la gente, mandó a Mario Mactas y a Elena Goni, que eran dos periodistas muy importantes en ese momento, a entrevistar al autor de Denis Martin, Nippur, Pepe Sánchez, Mi novia y yo, y eran todos el mismo. Y Robin, en una historia de Nippur, aparece, se llama Anelé, que es Elena al revés, aparece Oriam, que es Mario al revés, y es Mario Mactas y Elena Goni, que son personajes que
Y en Mi novia y yo, Tino trabaja en la editorial de La Palomita y está ahí metido a todos los personajes de Columba. Ahí están todos. Ahí apareció Está Johnny también. Johnny estaba también en ese Johnny también aparece, sí, claro. Era increíble. Robin metía a todos sus personajes, a todos sus amigos como personajes, a todos sus conocidos. No sé si ustedes escucharon ahora, pero Rómulo Perina fue el mentor de Robin en Encarnación. Era un político e intelectual encarnaceno que le dijo a Robin: vos tenés el talento correcto, pero estás en el lugar equivocado. Tenés que irte a Buenos Aires. Es el que le habilitó la posibilidad de participar de un concurso que hacía la Embajada de Francia, que había que hacer un texto sobre la influencia francesa en el Paraguay. Y Robin, entre viaje y viaje en el camión que traficaba madera de Paraguay a Brasil y Argentina, escribió eso y ganó el concurso y se presentó recién bajado del camión. Él me contaba con unas botas, todo sucio. Con el cuchillo en la cintura. Claro, venía de cortar árboles con el machete en la selva. Rómulo Perina era una persona tan bondadosa y tan buena con todo, y con Robin especialmente porque le veía mucho talento. Y Robin lo puso en sus historietas, y en las historietas él era un asesino profesional, Rómulo Perina. Claro, en Dennis Martin aparecía. Sí. Y bueno, Grace Henriksen era una chica que él se levantó, hija del embajador de Dinamarca en Argentina. Hace poco hablé con Lito Fernández, que era el que dibujaba, y Lito me contó que un día Robin le dice: ¿querés conocer a Grace Henriksen? Sí, le dice Lito. Bueno, vení. Y fue a la embajada de Dinamarca y lo atiende una chica rubia con flequillito, con el pelo, que estaba igual a Grace Henriksen dibujada por Lito. Robin lo que hizo fue, le compró una peluca a la chica con la que él estaba saliendo, que era la danesa esta, la disfrazó de Grace Henriksen para hacer una joda a Lito. Y dice que Lito se quedó mudo, parado, mirando a esta chica que era igual a su dibujo de Grace Henriksen. Y Lito y ella se le cagaban de risa en la cara porque Lito no podía hablar de los nervios de ver a su personaje que había cobrado vida. Y bueno, nada, era así. A Robin le gustaba. Tenía mucho de eso y continuó durante toda su vida haciendo lo mismo. Él, cuando veía a una persona que le resultaba interesante, la transformaba en personaje. No solo las personas, sino también las historias verdaderas que ocurrían a su alrededor, las transformaba. En Dago, por ejemplo, hizo aparecer Umberto Eco, que era fanático de la obra de Robin, que le encantaba Dago, y hay un episodio en el que hay una especie de monje que se llama Humberto, que está contando una historia de Dago, escribiéndola, y ahí arranca la historia que cuenta Robin de Dago, narrada, digamos, por el personaje este que es el padre Humberto, que es él, ¿viste? Que es Eco, que era fanático de Robin. Entonces, como que hace un ida y vuelta entre Humberto Eco y Dago, bueno, es ese mismo juego entre personaje real y personaje ficticio, lo hizo toda su obra. Mira, también quiero mencionar, además de estos recursos que hacía en general en todas sus historietas, el hecho de que Robin, al insertarse nuevamente en Paraguay, él empieza a producir una serie de movimientos al involucrar, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Y a otros también en sus producciones editoriales. Porque, por ejemplo, el oficio de colorista no existía en Paraguay. Eso fue posible gracias a que, por un lado, Robin, y por otro lado, yo, que también tenía algunos contratos con Estados Unidos, empezamos a captar chicos jóvenes que no tenían ninguna experiencia en el coloreado de cómics, y gracias a la producción industrial que existía con Robin para Aurea y gracias a la producción que hacíamos para Estados Unidos, se pudo crear una categoría profesional que no existía hasta entonces. Además, yo no fui el único dibujante que empezó a colaborar con Robin desde Paraguay, sino que también estuvo Quique Olmedo, quien primero me ayudó a realizar historietas, porque Robin me dio una, Water M, que se publicaba en Italia, y también hacía otra con Merici, con el dibujante Merici. Sí, con el pueblo empezó Merici, cuando Merici fallece, te pasa a vos. Sí, pasa a mí, y tenía 60 páginas que entregar al mes. Tarea casi imposible. Así que empecé a pedir gritos, empecé a pedir auxilio y me ayudó Quique. Y después ya Quique pasó a Dago, ¿verdad? Realmente fue
una contribución muy grande, si bien la mayor parte de la producción de Robin se hacía para editoriales extranjeras, fue una contribución muy grande el hecho de integrar a la producción de historietas profesional a varios profesionales de Paraguay. Además, yo conseguí meterle a Robin en la producción nacional con el proyecto 1811, que integró un equipo lindo, ¿verdad? Robin en el guión, yo en los dibujos y la coordinación, Jorge Rubiani en el análisis histórico y asesoramiento, Andrés Colmán Gutiérrez en el prólogo y Edgar Arce en los colores. Ese producto, 1811, que narra el proceso de independencia del Paraguay, es un caso único de, creo que más de 90.000 ejemplares distribuidos en Paraguay. No es habitual, es un mercado muy pequeño. Creo que ustedes sabrán que nuestras tiradas habituales son 500 ejemplares, más o menos, pero en este caso se rompieron todos los récords. Salió como 4 fascículos dentro del ABC, ¿no? Del diario ABC, y después salió como libro todo junto. Se hicieron varias ediciones en diferentes medios. Uno de ellos fue ABC en 4 fascículos, pero también el Cabildo editó, también una cooperativa editó, yo mismo edité, en fin, fueron diferentes producciones y fueron sumando, cada edición iba sumando 10.000 ejemplares, cosas así. Sí, yo ese lo leí cuando salió y me acuerdo cuando hicimos la presentación en la embajada. Se presentó acá en la embajada de Paraguay, sí. También Rodolfo se acordará de esto. Sí. Estuvo en la presentación con una visita inesperada y muy honrosa para nosotros. Estuvo el dibujante del Eternauta, Francisco Solano López, descendiente de paraguayo también, claro. ¿Qué año fue eso? 2010. Eso fue en 2009, pero se presentó en 2011 y 2010. Bueno, Roberto, y contanos un poco cómo es hoy, al día de hoy, tu vinculación con Robin Hood Producciones. Bueno, Robin murió en 2021. Graciela, que era su agente, y su esposa también, quedó muy afectada por la muerte de Robin. Y ella me pidió ayuda, me dijo si podría ayudarle a ella a gestionar los derechos autorales de Robin Hood. Y después de consultarlo con Lali, con mi señora, y con la almohada, le dije que sí, porque me pareció que yo tenía que ayudarle para tratar de posicionar nuevamente a Roy, que tenía una larga ausencia ya en las estanterías. Había muchas personas que lo conocían, pero muchas otras que no. Y entonces empecé a trabajar con la representación de las obras de Robin, y puedo decir que afortunadamente hay muchos proyectos, algunos de ellos ya concretados en Paraguay y en Argentina. En Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de Drácula. Y un poco más atrás, la colección de Nippur, que sacó Planeta. En este caso, aún estaba Robin vivo y fue gestionado por Graciela, pero digamos que es parte de la etapa ya final. Y ahora estamos con varias producciones y varios proyectos que espero pronto poder anunciar, no solamente en Argentina, sino también en Paraguay, en Italia, en Brasil. Bueno, creo que podemos pasar a preguntas del público. Quizá tienen algo para preguntarle, sobre todo a Roberto, ¿no? Que es quien más cerca estuvo de Robin en los últimos tiempos. ¿Alguien? Sí. Una anécdota. Una arquitecta refaccionando el departamento. Ahí va el micrófono. Mi nombre es Arcadio Pérez, de la Biblioteca y Discoteca Tetarano. Refaccionando un departamento con una arquitecta, pegado a su departamento, aparece un señor, un correntino, y pregunta, después de escuchar hablar de historia: ¿ustedes conocen a Roy? Sí, cómo no. Lo quisimos denunciar porque quiso declarar República de Cazapá y eso atentaba con la República del Paraguay, le dije. Y me dice: ¿y Nippur conoce? Sí. Bueno, estoy esperando que los importes de ese dibujo que me corresponde a mí, que me manden. Yo soy el autor del dibujo de Nippur, un correntino. ¿Es verdad eso? Es Lucho Olivera, claro. Lucho Olivera nació en Corrientes y es el primer dibujante de Nippur, el dibujante
dibujante más clásico de Nippur. No sabía que había tenido ese problema. Habló menos lindo. No, pero Lucho siempre supo qué hacía con su personaje y qué pasaba con Columba. Lucho siempre decía, yo entrego en Columba y con que Columba me pague, el resto no me importa. Siempre lo dijo así Lucho, la hermana de Lucho, sin embargo, se puso siempre en contacto con Graciela y arreglaron todas las cosas tranquilamente. Hay una excelente relación de Marta Olivera con Graciela Esténico, y también les comento que uno de los proyectos que tenemos se vincula con esa asociación. Acá a la izquierda de ustedes, ¿qué tal? Buenas noches. Digo que por ahí, entre los personajes que te hablaban distintos idiomas, podés llegar a sacar cuántos idiomas hablaba Robin. Sí, seguramente, ¿no? Ahí también te hacía acentos, era muy interesante. Por ejemplo, la danesa, él hablaba en español con acento danés, y era muy divertido. Sobre todo él caracterizaba a la mujer como muy, a la ex mujer, a la madre de sus hijos, como una mujer muy, muy seca y muy dura. Y contaba que una vez fue a Paraguay y se le acercó una persona que ya había estado mucho tiempo cerca de los mozos, digamos, y le decía, vos sos, haciendo un acento muy paraguayo, decía, vos sos mala porque sos Anemete, y Anemete le está haciendo mal a Sabarese. Y ella la agarra a Robin y le dice, Robin, sacame de acá, no quiero estar con todos estos locos. Y Robin decía, esta mujer súper fría y irracional, de repente la confundía con un personaje de historieta y se ponía loca. Y sí, bueno, esas cosas que tenía Robin de mezclar la realidad con sus propias obras, era muy divertido. Quería preguntarles también, ¿por qué Italia y Brasil? Sé que en Italia Robin casi una estrella, ¿no? ¿Te referís a los proyectos? Sí. Bueno, mira, en Brasil hay interés en su obra, y siempre ha existido esa intención de publicar cosas de él. A principios de los 70, Columba hacía tiradas desde Argentina de revistas en portugués que se vendían en Brasil, con historietas de casi todas de Robin, pero eran traducciones de los cómics, de las mismas historietas que sacaba Columba acá. Hay publicaciones en portugués que se vendieron en Brasil en los 70. Para que pensemos la llegada de Columba en esa época, ¿no? Era una editorial que tenía hasta sus propios bosques para sacar su propio papel para hacer sus revistas, una cosa que hoy es impensable, pero en esa época Columba vendía millones de ejemplares al mes, contando las 4 o 5 revistas que llegó a sacar. Sí, para Goilis, ¿no? Su apellido. ¿Qué nivel de difusión hay en Paraguay de las obras de Robin Hood? Bueno, el caso que mencioné es el más alto nivel de difusión y exposición. 1811. Con 1811, que fue un caso peculiar porque no es habitual. Estamos hablando de más de 90.000 ejemplares distribuidos, no solamente como venta, sino como distribución gratuita en escuelas y localidades de todo el Paraguay. Es decir, realmente hubo un esfuerzo por difundir la obra sobre nuestra independencia, sobre nuestra historia, pero también sobre, digamos, conociendo a un autor como Robin. Además de ese caso, tenemos varios otros. Desde mi sello editorial, que es Tinta Paraguaya, trato de difundir cada vez que puedo en tiradas pequeñas, pero que tienen su público. Yo me doy cuenta que a veces que edito cosas de Robin, dibujadas por mí generalmente, hay mucho interés de un público específico que lo sigue. También Servilibro y El Lector, que son dos editoriales paraguayas, han publicado, por ejemplo, Anaí, La aventura de Dago, y en general son historietas que tienen tiradas diferentes. En estos casos, por ejemplo, El Lector creo que editó 2000. En el caso de Servilibro, es una colección de 5 revistas que están en el stand de Paraguay, que se han publicado en forma comercial para la venta, pero también en forma gratuita para los colegios. Y la distribución alcanzó a 20.000 ejemplares aproximadamente. Pero a nivel así popular, digamos, ¿la gente en Paraguay sabe el alcance internacional, la importancia de Robin como el guionista más prolífico de la historieta en habla hispana? ¿Saben lo grosso que es Robin de verdad? O sea, ¿hay una calle Robin Hood, hay una estatua de Robin, hay una plaza Robin Hood más allá de Casa Pa? No.
Sí, hay el parque Robin Hood, por ejemplo, que está en las fotos acá. El parque Pero eso es en Cazapá. Sí, pero todavía no hay una Yo te digo porque- pero espera. Sí. Nosotros estamos también haciendo una labor de difusión de su legado, ¿verdad? Y hay un día de la historieta en Paraguay, que es el día 17 de octubre, el día que murió él. O sea, son cosas que son un motivo para la recordación y el homenaje. Recientemente creamos el premio Robin Hood en 2024, donde reconocemos trayectorias y talentos de Paraguay y de la región. Eso también contribuye a perpetuar el nombre de Robin y de tantas cosas que hizo, y al mismo tiempo a reconocer el trabajo de los autores que están vinculados con el mundo del cómic. Fue premiado, por ejemplo, Cacho Mandrafina, de Argentina, fue premiado Nicodemo Espinosa. Después inauguramos una categoría nueva que se vincula. ¿Y lo ganó Kika Alcatena o el año pasado? El año pasado ganó Kika Alcatena y un, ¿cómo se llama? Kike Olmedo. Los dos Kikes ganaron. Y se inauguró una categoría nueva que nos interesó mucho, que es el concurso Fundación Itaú para jóvenes autores, donde tuvimos el primer premio a un paraguayo de 26 o 28 años, no me acuerdo bien, Marcelo Carmona. Pero además hubo varios premiados con menciones de honor, que fueron, por ejemplo, una chica de 18 años de Salta, fue a Paraguay a recibir su premio. Hubo premios en Uruguay, hubo premios en Córdoba, en Argentina, ¿verdad? También en Buenos Aires y también uno de Brasil. O sea, estamos regionalizando porque el concurso tiene un alcance regional del Mercosur. Y cada vez hay más interés. Ahora incorporamos una nueva categoría para este año, que es una caricatura o ilustración de Robin Hood con uno de sus personajes. Basta con presentar una obra y cualquiera puede participar, cualquier persona, profesional, aficionado, lo que quiera. El asunto es que se continúe ampliando ese reconocimiento llamado Robin Hood. Claro, yo te decía porque pienso, por ejemplo, en Quino. Yo no entiendo cómo en la ciudad de Mendoza no hay una calle que se llame Quino, no hay una estatua a Quino. O sea, es como que, no te digo lo ningunean, pero más o menos, o sea, Quino es... Pues en el mundo es conocida Mafalda y acá en Argentina no hay un mínimo reconocimiento a un autor tan importante. Entonces, acá también Robin Hood tendría que ser reconocido acá también, ¿no? Porque digamos que desde 1969 hasta 2000 y pico se publicó Robin Hood en Argentina. Pero en Paraguay, que no creo que tengan, digamos, un artista del nivel, de la proyección internacional de Robin, ¿no? La cantidad de lectores en el mundo que tiene Robin no lo tiene otro artista paraguayo. De hecho, el libro de Andrés Colmán tiene un eslogan, una bajada, que es una frase que empezamos a utilizar con Andrés desde los primeros años de este milenio, ¿verdad? Porque había una idea de que el escritor paraguayo más leído en el mundo era Roa Bastos. Y yo mencionaba que desde el profundo respeto que me merece la obra de Roa Bastos, sin embargo, al comparar la cantidad de ejemplares que se distribuían en todo el mundo de la obra de Robin Hood, era imposible no concluir en que el escritor paraguayo más leído era Robin. Si me No permitís, Roa Bastos. Roberto, ¿Perdón? hay un dato que es revelador y en cierta forma Acorsi lo mencionó. Columba llegó a publicar semanalmente 250.000 ejemplares en los años 70. 1 millón de ejemplares al mes, cuando Roa Bastos vendía en su mejor momento 3.000 ejemplares. 1 millón de revistas contra 3.000 ejemplares. Y como decía Robin, cada revista de Columba la leía un promedio de 5 personas, porque era Se multiplicaba. una revista, como decía él, descartable. Entonces vos la dejabas en la mesita del odontólogo y la leían todos los pacientes que iban a ese odontólogo. Se leía en el tren y se dejaba en el tren y el próximo que se subía la leía también. Así se me perdieron mis revistas. Te la robaban los muchachos, los amigos. Y tenemos una otra pregunta. ¿Dónde? Ah, acá. ¿No? ¿Dónde?
Buenas tardes. No, un comentario. El tema es también que no se sabía que Robin Hood era paraguayo. Por el tema de estar afuera, es más, voy a contar un poco cómo conocí Robin Hood así como paraguayo, justamente. Bueno, había leído las historietas. Yo siendo chico me gustaba, Pepe Sánchez, Vino Bellón, por ahí me entraban en ese momento un poco más por las ilustraciones también. En un momento, mi padre es paraguayo, ahora les voy a decir de Cazapá también, fuimos a la casa de un amigo en común que tenía Robin Hood y mi papá, y le dice, y estaba leyendo historietas de Columba. Le dice, no, sí, porque Robin Hood, pero vos sabés que este tipo es paraguayo. No tenía, además por el nombre raro. Nadie se imaginaba que era un seudónimo. Porque sonaba tipo Ray Collins, una cosa así que también es un seudónimo, ¿no? San Pietro. Y yo creo que eso hizo que en Paraguay no sé cuántos sabían que Robin Hood fuese Paraguay. Eso se supo ya hacia los años 2000, si no me equivoco. Y además, Columba en una época tenía miedo como vergüencita de que todo el índice fuera tal historieta, Robin Hood. Entonces le obligaron a usar seudónimos y empezó a firmar con hasta 7 nombres diferentes. Entonces hay gente que no sabía, por ejemplo, que MacLeod también era él, y MacLeod era el apellido de la familia materna. Entonces después Matteo Fusari Fusari, Robert O'Neill, Roberto Monti, John Trigger, Cristina Rullinger, la primera guionista. Claro, Robin dice, yo fui la primera guionista mujer, porque firmaba Cristina Rullinger, que seguramente habría sido un amante de Robin, ¿no? Hubo uno que lo sacó, lo sacó de los avisos fúnebres el nombre. No se le ocurría nada, miró los avisos fúnebres y dice, pobre muertito, yo le agarré el nombre para usarlo. No, Fusari creo que fue un novio de la madre. En principio fue una exigencia de la editorial porque no querían que pareciera que un solo hombre podía. Pero después se dieron cuenta que si decía Robin Hood vendía más, entonces dijeron, bueno, basta de seudónimos. Yo quiero comentar brevemente que lo vi trabajar a Robin. A veces nos juntábamos para cranear algunas cosas. Y bueno, él escribía en unos cuadernos escolares, que seguramente acá también existen, con doble raya, una raya. El cuaderno espiral, como. Sí. Y era como escritura automática, impresionante. Se sentaba, agarraba mi nombre como si hiciera el salto al vacío y escribía. No paraba, era casi automático. Y una hora después tenía un guión terminado. Sí, Robin siempre decía, yo no sé cómo hago, pero me siento a escribir y sale. Digo, pero ya lo tenés planeado, lo vas a hacer. No, yo me imagino el primer cuadrito y arranco. Y ahí, hasta que no termino, no paro. Y si hago uno de dado y me quedé con ganas, después hago otro. Y si después tengo ganas, después hago un nipul. Pero en el mismo día, en ese archivo de Columba que yo encontré, tenía las fechas de entrega de todos los guiones. Y había días que entregaba 12 guiones. 12 guiones el mismo día. Y no es que, porque a la semana siguiente no entregaba nada. La semana siguiente entregaba 6 y la otra semana entregaba 8. O sea, ¿cómo hacía? Era una máquina. Una máquina. Él calcula, bueno, no solamente él, también nosotros hemos calculado, y aproximadamente son 10.000 guiones. Hace poco, un guionista muy conocido norteamericano, Chuck Dixon, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia, se vanagloriaba, digamos, que los mayores productores de guiones en Estados Unidos tenían como 3.000, 4.000 guiones, 1.500, era una barbaridad. Pero estos nunca escucharon hablar de Robin. Impresionante la cantidad, y no solo la cantidad, sino la calidad. Porque el tema con Robin era que era todo lo que pusiera bueno, y algunos no solamente eran buenos, eran magníficos. Robin él decía que tenía como 50 personajes. Yo nunca llegué a contarle 50, pero más o menos tenía muchísimos personajes. Y lo más loco era que tenía de todas las temáticas. Pues yo me decís, un tipo que escribe western, bueno, qué bien que escribe western. Pero Robin escribía western, comedia, ciencia ficción, aventura, bélico, histórico, biográfico. Cualquier cosa, todo lo que se te ocurra, el tipo tenía un buen personaje de todos los géneros. ¿Cómo hacía para escribir de todos los géneros? Yo le pregunté y él me decía, ¿y por qué leo mucho? Y veo muchas películas y con eso... Sanoto, ¿te acordás de Sanoto? El dibujante. Él escribió un comentario acerca de Robin y decía, ¿cómo puede una persona sola contener
a toda esa multitud sin romperse, o sea, sin quebrarse. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Está bien, tenemos que ir redondeando. ¿Alguien más tiene alguna preguntita antes de irnos? ¿Algún recuerdo de Robin? Si me permitís, Sí. si lo de los 10.000 guiones está comprobado, y lo que no está calculado es la cantidad de páginas, pero si son 10.000 guiones y son cerca de 70.000 o 80.000 páginas, y alguno podrá decir... Más, porque acá la historieta de Columba tiene un mínimo de 12. Por eso, si es así, Robin ha sido el escritor más prolífico del siglo XX. Probablemente. No es tan atrevido decirlo. Quiero cerrar bien y te encuentro con el... Quiero cerrar bien con el dibujante correntino de Nippur. Lucho. Sí, 3 meses duró la obra y cada tanto cruzaba junto a nosotros. Yo tenía mi programa radiofónico Joyas Inmortales de la Música Paraguaya, donde buscábamos personajes paraguayos y Robin Hood siempre estaba presente, lo poco o lo mucho que se editaba, así que los paraguayos conocíamos a Robin Hood. Y bueno, quiero cerrar bien porque se notaba en el señor, el autor, el nombre no recuerdo, el Lucho, había él decía, él recorre todo el mundo con varias novias y no me llega, económicamente no me llega lo que correspondía, porque... Bueno, pero lo que tiene que llegar se lo tiene que mandar Columba, ¿no, Robin? Claro, pero él, bueno, es lo que vivimos con él. Y todos los días cruzaba, contaba, bueno, cómo se conocieron, cómo fue su dibujo. O sea que eso quería cerrar bien, porque era un pequeño resentimiento, porque, claro, Robin era mundialmente conocido y él vivió en Miami, donde se conoció con la arquitecta con que formó pareja. Y después, bueno, quedó ya, y tendría sus 50 años ya por 2000, y bueno, eso quería comentar, que estaba orgulloso de su dibujo, que le ponía texto a Robin. Eso, Excelente gracias. dibujante, Lucho Olivera, maravilloso dibujante. Bueno, hasta acá llegamos este pequeño homenaje a Robin Hood. Muchas gracias a ustedes por acordarse de él y por venir a escucharnos a nosotros a hablar un poco de este talentosísimo guionista paraguayo que, como decía Roberto, tiene ascendencia ya desde su sangre, viene con un mambo internacional muy importante y después toda su vida fue un trotamundos. Él decía que él no tenía nacionalidad, que él le daba lo mismo en todo el mundo, que a él le gustaba viajar y nunca paró de viajar. Fue un viajero incansable y conoció gran parte del mundo, vivió en un montón de ciudades y eso también se vio en sus historietas. Entonces terminó volviendo a Paraguay, su cierre de la gira fue en Paraguay, donde se despidió y donde también nunca sintió una gran raíz, porque no tuvo raíces. Robin nunca quiso reconocer su amor por una patria, no tenía ese sentimiento. Él decía que era un ciudadano del mundo y eso lo terminó como negando al irse a vivir a Paraguay en una última época. Su vida negó esa afirmación. Quería mencionar también que Lucho Olivera es la razón por la que Robin Hood comenzó a trabajar con Columba. Él es el gran responsable, le ayudó a Robin dándole esa facilidad para entrar a la editorial. Bueno, muchas gracias a todos.